Hola, mundo. Si es tu primera vez en mi canal, me gustaría presentarme. Mi nombre es Lupita, soy de Zimbabue. Tengo 55 años de edad y este es mi elefante rosa. La lección de hoy va a ser sobre la pronunciación. Gracias por todas sus preguntas. Ellas me hicieron comprender que el idioma ruso es muy confuso. Nosotros a veces pronunciamos O como A, Che como She, Ye como E. Tenemos muchas reglas difíciles en nuestro idioma. Y cuando comencé a pensar sobre nuestra gramática, me pareció confuso hablar ruso. Como siempre digo, la gramática no te ayuda a hablar el idioma. Esta ayuda a que veas los errores en él. Lo que realmente te ayuda a hablar el idioma es el vocabulario. Los niños comienzan hablando el idioma de esta manera, antes de que aprendan a leer y escribir. Pero vamos a hablar sobre las letras rusas más confusas. ¿Cómo es que pronunciamos la O como A en muchas palabras? Cuando era niña obtuve una mala calificación por escribir sabaka en lugar de sobaka. Muchos niños en mi clase cometieron el mismo error. Cuando yo tenía 6 años no podía entender por qué la palabra sabaka tenía que ser escrita con la letra O. Esta es una de esas reglas que causan un daño irreversible en el cerebro de todos los niños en Rusia. Hace mucho tiempo la gente solía pronunciar la O como la O. De hecho, la gente todavía lo hace en las partes rurales de Rusia. Así que si dices sobaka en lugar de sabaka, la gente podría pensar que te enseñó ruso un campesino. No te preocupes, eres extranjero, se te permite cometer errores. Recuerda que cada letra O en cualquier palabra rusa sonará como una A si esta no tiene un acento en ella. Por ejemplo, moloko tiene un acento en la última O. Dado que la O tiene un acento, cada una de las otras letras O serán pronunciadas como una A. Malako. Sabaka tiene un acento en la A intermedia. Y si tuviera un acento en la primera O, esta se pronunciaría como sobaka. Y si el acento estuviera en la última letra A, esta tendría que ser pronunciada como sabaka. ¿Lo entiendes? Otra palabra es daroga, a la cual significa el camino. Nosotros también tenemos una palabra daraga, la cual significa querida. Ambas palabras se escriben igual, pero se pronuncian diferente. En la primera palabra el acento está en la segunda O, daroga, daroga. En la segunda palabra el acento está en la última letra A, daraga, daraga. Si no te queda claro, déjame un comentario con tu pregunta. Si te queda claro, te voy a dar una lista de palabras con un acento marcado. Escribe la forma en que se pronunciarán ellas a continuación. La siguiente pregunta es: ¿por qué algunas veces pronuncian la letra Y como letra E? Como en las palabras model, projector, computer, portmonee, buterbrot, Pepsi. Yo te sugiero que memorices todas estas palabras, porque no hay ninguna regla para ellas. La razón por la que se pronuncian de esta manera es porque todas estas palabras son de origen extranjero. En otras palabras, cuando ves a una palabra donde la letra Y se pronuncia como la
E. ¿Ok? Solo memoriza la pronunciación, porque esta palabra no es realmente rusa. La siguiente pregunta es: ¿por qué pronuncian что en lugar de что y конечно en lugar de конечно? Hay una regla para ello. Como sabes, las lenguas se están cambiando dramáticamente cada, no sé, 10, 20 años. Por eso nadie habla el español puro. Y nadie habla el ruso puro. No existe ningún idioma puro hoy en el mundo, ¿ok? Si viajas unos 400 años atrás en el tiempo, puede ser que ni siquiera reconozcas la antigua versión de tu idioma. El alfabeto ruso solía tener más letras en él. Algunas palabras fueron escritas con una letra más después de la che, la cual la hizo sonar con una pausa. Ch, to. El sonido de ch, to estaba claro. Pero entonces el idioma fue cambiado en el siglo XIII y todas las letras extras desaparecieron, lo cual hizo que las palabras sonaran no muy claro. Ahora tenemos una regla para esto. Cada combinación de che, en, che, te siempre sonará como sh, n, sh, t. Что, конечно, конечно. El idioma ruso ha cambiado y mutado muchas veces. La mayoría de los sonidos de hoy en día no son muy claros. Por ejemplo, tenemos una regla: nunca escribir cha, sha con la letra ya. En su lugar se usa una a. Cha, sha, no cha, sha. ¿Ok? Nunca. No se puede. Como en la palabra chasha, la cual suena como chasha, ¿verdad? Y después de la sh siempre se pone una i en lugar de una i. A pesar de que suena como una i. Ji, shi. No suena como ji, shi. Suena como ji, shi, pero se escribe con la i en vez de la i. ¿Ok? Es una regla. Nunca vas a poner la i después de la j y la sh. ¿Ok? Жил. Shishka. Recuerdo que nuestra maestra nos decía todos los días: Shi, letra I, Chasha, letra A. Los maestros rusos son duros. Algunos nos gritaban mucho. Otros incluso se peleaban con algunos estudiantes. Buenos viejos tiempos. Nadie tiene miedo a los maestros en Rusia más. Los maestros tienen miedo a los estudiantes. Probablemente esta es la razón por la cual cada generación es más tonta cada día. La última pregunta me tomó cerca de 2 días de investigación. La pregunta fue: ¿por qué los rusos escriben сегодня y pronuncian сегодня, его y pronuncian его? Les pregunté a todos mis amigos rusos y nadie conocía la respuesta. Nadie. Así que entonces le pregunté a Nicolás y él sabía acerca de esto porque Nicolás es lingüista. ¡Arriba los lingüistas! Va a ser un poco complicado de explicar, ya que la mayoría no está familiarizado con la parte más difícil de la gramática rusa. La conjugación de casos. De hecho, esta parte es demasiado complicada, que cuando pienso en ello me olvido de cómo hablar ruso. Para los que están familiarizados con los casos del ruso, puedo decirles que la razón por la que se pronuncia V en lugar de G, ¿okay?, es debido a que todos los adjetivos y pronombres singulares, en el caso genitivo, que tienen una letra G o G antes de una vocal al final, tendrán que sonar como una V. ¿Entienden? Bueno, como yo dije, no iba a ser fácil.
Así que por favor memoriza el hecho de que a veces nuestra G suena como la V. Así que cuando veas una palabra que se termina en ogo, por lo general se pronuncia como ava. Al igual como en las palabras mosковского, доброго, твердого, красного, пушистого, мокрого, его. Nuestras O's cambian a las A's cuando no tienen acentos, ¿recuerdas? Todos los números ordinales y cardinales que se conjugan en el caso genitivo también tendrán el mismo final ogo, que va a sonar como un ava. Por ejemplo, первого, второго, третьего, четвертого. Nicolás aprendió de la otra manera. Cuando ves una palabra que termina en ogo o llegó, se lee como ovo, llevó o ava lleva. No siempre, pero es cierto en la mayoría de los casos. Te sugiero que encuentres algunos amigos rusos y escúchalos mucho. Es bueno saber gramática, pero nada puede sustituir a una buena conversación y la plática en la vida real. Te deseo mucha suerte con la gramática rusa. No, en serio, la vas a necesitar mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola, mundo. Si es tu primera vez en mi canal, me gustaría presentarme. Mi nombre es Lupita, soy de Zimbabue. Tengo 55 años de edad y vaca en lugar de sobaca. Muchos niños en mi clase cometieron el mismo error. Cuando yo tenía 6 años no podía entender por qué la palabra sabaca tenía que ser escrita con la letra O. Esta es una de esas reglas que causan un daño irreversible en el cerebro de todos los niños en Rusia. Hace mucho tiempo es mi elefante rosa. La lección de hoy va a ser sobre la pronunciación. Gracias por todas sus preguntas. Ellas me hicieron comprender que el idioma ruso es muy confuso. Nosotros a veces pronunciamos O como A, Che como She, Ye como E. Tenemos muchas reglas difíciles en nuestro idioma. Y cuando comencé a pensar sobre nuestra gramática, me pareció confuso hablar ruso. Como siempre digo, la gramática no te ayuda a hablar el idioma. Esta ayuda a que veas los errores en él. Lo que realmente te ayuda a hablar el idioma es el vocabulario.
Los niños comienzan hablando el idioma de esta manera, antes de que aprendan a leer y escribir. Pero vamos a hablar sobre las letras rusas más confusas. ¿Cómo es que pronunciamos la O como A en muchas palabras? Cuando era niña obtuve una mala calificación por escribir sab.